tu corazón, confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestro Maestro, Jesús, Divino Maestro. Ven en nuestra ayuda, Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es miércoles 9 de noviembre del 2022, séptimo día de novena a Jesús Maestro. Jesús Maestro que enseña a todos y que enseña con autoridad. El Maestro que marca la diferencia, el Maestro diferente, el Maestro distinto. Jesús, el que enseña a todos, y enseña con amor, enseña con humildad, nada de prepotencia, nada de arrogancia. Hoy es viernes 9, séptimo día de novena. Alabado seas por siempre, Señor. Hoy es la fiesta, dedicación de la Basílica de Letrán. Hoy color blanco. Queridos hermanos, hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán, una de las 4 basílicas mayores de Roma, junto a las de San Pedro, San Pablo y Santa María. La historia dice que el terreno de la basílica pertenecía a los Lateranos, una familia noble de Roma que fue expropiada por Nerón y cuyo palacio se mantuvo bajo control del imperio hasta el reinado de Constantino. Tras la victoria sobre Magencio en la batalla de Puente Milvio, Constantino cedió el palacio y los terrenos al Papa Melquíades y ordenó la construcción de un templo que el Papa Silvestre consagró en el año 324, siglo IV. La Basílica de Letrán es la más antigua de la Iglesia. Por eso es llamada madre y cabeza de todas las iglesias en el urbe y el mundo. El palacio fue la residencia oficial, fue la residencia oficial de los papas hasta que estos se trasladaron a Avignon, Francia. Desde entonces, la basílica comenzó a perder importancia y también se deterioró debido al paso del tiempo y a 2 incendios que devastaron la estructura. La actual basílica es de estilo barroco y fue construida en el siglo XVII y reformada en el siglo XVIII. En ella se encuentra la cátedra de la diócesis de Roma, es decir, el trono papal, al ser la sede del obispo de Roma, tiene un rango superior a todas las iglesias, incluyendo la Basílica de San Pedro. Es la Basílica de Letrán. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 a 2, versículo 8 a 9, versículo 12.
En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del San Juan del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo. Al mediodía del altar me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 46, 45 entre paréntesis. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13 a 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le replicaron:
46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. 9 de noviembre. Oye, ¿cómo va corriendo esto? Ya 9 de noviembre del 2022. Hoy estamos en la recta final. Hoy es la dedicación de la Basílica de Letrán. La Basílica de Letrán es la catedral del Papa de entre todas las iglesias de Occidente. Esta es la primera en antigüedad y de dignidad. Sí, claro, y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y fundamento de la unidad. Claro, fundamento de unidad. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. También podemos tomar como lectura la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 a 11, versículos 16 a 17. Hermano, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al Dios que me ha concedido como buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Es decir, se puede tomar cualquiera de las dos lecturas, la de Ezequiel o la de 1 Corintios. Ojo con eso, cualquiera de las dos es válida. Aleluya, aleluya, aleluya. Elegí y consagré este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. Segunda Crónicas, capítulo 7, verso 6. Como piedras vivas, ustedes entran en la construcción del templo espiritual para ejercer un sacerdocio santo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Sí, versículo 5. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu podamos libremente cumplir tu voluntad. Amén, amén. ¿Qué dice el texto? Jesús y el templo. Ahora Jesús se encuentra en Jerusalén, en el templo, y dando cumplimiento a la profecía de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 1 a 3. Se proclama Mesías. Esta presencia de Jesús y sobre todo su enseñanza produce una tensión.
Si nos fijamos bien, las grandes disputas con los judíos tienen lugar siempre en el templo. Allí proclama Jesús sus denuncias sustanciales. Su misión es conducir al pueblo fuera del templo. En el fondo, Jesús es condenado. En el fondo, Jesús es condenado porque representa un peligro para el templo y para el pueblo. Jesús va a Jerusalén con motivo de la Pascua de los judíos. Es una ocasión clamorosa para manifestarse en público y para revelar a todos que Él es el Mesías. En aquella fiesta, Jerusalén está llena de peregrinos llegados de todas partes y por tanto su proceder habría tenido resonancia en toda Palestina. Claro, eso resonó, eso impactó. Sí, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este miércoles 9 de noviembre del 2022. Claro que impactó ese hecho de Jesús en el templo, que actúa con esa autoridad, que hace respetar la casa y que llama la atención cuando dice que esta casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Actúa con autoridad, como tiene que actuar Jesús. Claro, esto impacta. Yo me imagino con ocasión de esa fiesta patronal, con esa fiesta que se acerca, ¿no? Y pues sobre todo llegando gente de todas partes, todavía eso cala, ¿no? Eso cala. Llegando a Jerusalén, se traslada rápidamente al templo, donde realiza su trabajo diversos tipos de vendedores y cambistas. El encuentro en el templo no se realiza con personas que buscan a Dios, sino con comerciantes de lo sagrado. El importe por instalar los puestos de venta era entregado al sumo sacerdote. Qué sinvergüenza, ¿no? Jesús escoge esta ocasión, la Pascua, y este lugar, el templo, para ofrecer un signo. Toma un látigo, instrumento que simboliza al Mesías, castigando los vicios y las prácticas malvadas, y expulsa a todos del templo, junto con las ovejas y los bueyes. Es digna de notar su polémica contra los vendedores de palomas. La paloma era un animal que se usaba en los holocaustos propiciatorios. Levítico capítulo 1, versículos 14 a 17. En los sacrificios de expiación y de purificación. Levítico 12, capítulo 8. Levítico 12, verso 15. Y Levítico capítulo 15, versículo 14, versículo 29. Sobre todo, si los que lo ofrecían eran pobres. Levítico capítulo 5, verso 7. Levítico capítulo 14, verso 22, verso 30 y siguiente. Claro, los pobres eran los que sobre todo ofrecían palomas y tórtolas, ¿no? Aquí los comerciantes venden las palomas, es decir, venden por dinero la reconciliación con Dios. La casa de mi Padre. La expresión indica que en su obrar Jesús se comporta como hijo, que Él representa al Padre en el mundo. Han transformado el culto a Dios en comercio. El templo ya no es lugar de encuentro con Dios, sino un mercado donde está de por medio el dinero.
El culto se ha convertido en pretexto para el lucro. Jesús ataca la institución central de Israel, el templo, símbolo del pueblo y de la elección. Denuncia que ha sido usurpada al templo su función histórica, ser símbolo de la morada de Dios en medio de su pueblo. La primera reacción al gesto de Jesús viene de parte de los discípulos, que lo asocian al Salmo 69, verso 10. El celo por tu casa me devora. La segunda reacción viene de parte de los sumos sacerdotes, que reaccionan en nombre de los vendedores. ¿Qué señal nos muestras para hacer estas cosas? Le piden un signo. Él les da el de su muerte. Destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Jesús es el templo que asegura la presencia de Dios en el mundo, la presencia de su amor. La muerte en cruz hará de él el templo único y definitivo de Dios, el templo construido por manos de hombre. Ha caído Jesús, del hombre ha caído. Jesús lo sustituirá. Eso es lo clave, que Jesús lo sustituirá, porque Él es ahora la presencia de Dios en el mundo. En Él está presente el Padre. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Las lecturas nos ayudan a entender qué es la iglesia, y dentro de ella los templos, o sea, el templo edificado y el templo comunidad. El que agua que brota del templo, sí, esa agua que brota del templo es un símbolo de la gracia que emana de Cristo, de Dios, de su Espíritu, y que transforma todo lo que toca. Las iglesias son el lugar adecuado para las celebraciones sacramentales de la comunidad cristiana. El agua apunta de modo especial al bautismo, tal vez por lo del baptisterio de Letrán, pero todos los sacramentos emanan de Cristo vivo y vivificante, como dice el Catecismo, numeral 1116. Los sacramentos nos van haciendo crecer y madurar como comunidad de Cristo. Claro que nos hacen crecer. La iglesia es siempre un edificio en construcción. Todos somos edificios de Dios que se ha de construir sobre Cristo, lo que por una parte nos hace sentir un respeto profundo a la comunidad y por otra nos compromete en una tarea coordinada de edificación y crecimiento. Todos somos piedras, todos somos obreros de la construcción. Las palabras de Cristo, después de la escena de los vendedores, nos indican la identidad de ese edificio eclesial, el cuerpo de Cristo, o sea, el mismo. El Señor resucitado es nuestro verdadero templo. Él nos convoca y reúne. Él nos llena de su luz y de su vida, y nosotros vamos siendo su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros sus miembros. Se trata de una visión dinámica y de la iglesia de Cristo, de esa comunidad que estamos construyendo en el mundo, como luz de las naciones y sal y fermento y punto de referencia
y fuente de esperanza para toda la sociedad, comunidad interior y con ímpetu misionero para reflexionar. Son nuestros templos lugares de culto y encuentro, manantiales de agua viva y de eternidad. El cuerpo glorioso de Jesús ensancha nuestro anhelo de plenitud y de vida eterna. He ahí para reflexionar. Te pedimos, Señor, que cada día reconozcamos que el verdadero lugar de encuentro entre Dios y el hombre lo constituye la persona de Jesús. Claro, Jesús, la piedra angular, la piedra fundamental, la piedra que desecharon los arquitectos y ahora se convierte. Y tú y yo estamos llamados a ser piedras vivas, piedras preciosas, como dice Pedro, piedras que ayudamos a la construcción de ese templo espiritual. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Gracias, Señor, que eres ese Dios de misericordia, ese Dios que está siempre con nosotros. Señor, lleno de amor, nosotros somos tu cuerpo, la iglesia, templos vivos. Te damos gracias por habernos consagrado a tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos enseñes cada día a respetar nuestro templo y a descubrir en nuestro hermano tu presencia. Que seamos piedras vivas y escogidas que edifican un mundo mejor, es decir, tu reino. Madre María, Reina del cielo y de la paz, haz que podamos ir haciéndonos conscientes de la gran misión que tu Hijo nos encomendó, de anunciar con nuestras palabras, anunciar con nuestras palabras y acciones que el amor está vivo. Sí, que el amor está vivo. Bendito Señor. Hermano, hermana, pide por tus necesidades, por todos nosotros, piedras vivas de la iglesia, templo consagrado por Dios, para que a pesar de las dificultades sigamos siendo cercanos a todos, sí, a todos los hombres, y Él haga de nuestra iglesia la casa común, donde todos vivamos como hermanos. Qué bonito convivir como hermanos, qué bonito convivir en paz, convivir en armonía, convivir en un ambiente de amor. Y qué triste cuando no sabemos convivir en paz, cuando el dinero nos divide, nos peleamos, muere papá, muere mamá, y es la eterna pelea a repartir herencia y aún peor, a malgastar lo que papá y mamá trabajaron con esfuerzo y sacrificio. Y como dicen las abuelas, los abuelos en su lenguaje coloquial, lo que no nos cuesta, hagámonos fiesta. Qué triste. Qué triste que enseguida es a malvender, hacer, despilfarrar y no valorar ese trabajo, ese sacrificio que hizo papá, que hizo mamá. Cómo, con qué trabajo, sudor, esfuerzo, lograron hacerse a una casa, a lo que dejaron, y no se sabe valorar. Y qué triste cuando esa casa paterna enseguida lo que hacen es venderla y se renuncia, porque la casa tiene muchos recuerdos, muchas vivencias, toda una experiencia de vida, que eso no lo compra el dinero. Pero como solo interesa el dinero, no importa deshacerse, malvender y todo lo demás. Y aún peor, hermanos que tienen casa, 2 casas, y algún hermano que no tiene casa y pelean, y no son capaces de decir, mira, nosotros tenemos casa,
dejémosle esta casa a nuestro hermano. No, es pelear, es luchar. ¿Por qué? Porque prime el dinero. ¿Por qué? Porque hay un apetito desaforado, porque no hay un amor verdadero a Dios, porque solo se... Y el Señor lo dice, no podéis servir a Dios y el dinero. Hay un afán de dinero, hay un afán de lucro. Qué triste, qué triste. Pero bueno, esa es la triste realidad, son las realidades de la vida. Por eso, que esta palabra de hoy nos anime a asumir una actitud distinta, diferente, actuar con sensatez, cuando muchas veces lo que menos hacemos es eso, actuar con sensatez, actuar como tenemos que actuar, vivir como tenemos que vivir. Por eso Jesús viene a ejercer su autoridad, a mostrar que Él es el Mesías, a poner la casa en orden, a hacer respetar la casa. Qué bueno que usted, papá, mamá, haga respetar la casa y que no permita que su hijo, que su hija profanen su casa. Hagan en su casa lo que no está bien. Haga respetar su casa. Sepa ejercer la autoridad y no se deje usted convertir en un juguete, que sus hijos jueguen con usted, que sus hijos hagan y deshagan. Y qué triste cuando sus hijos son los que ordenan y, como dice el refrán, los pájaros tirándole las escopetas. Eso no puede ser, eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero Ave María Purísima, vale la pena reflexionar. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Dios los bendiga, Dios los acompañe y que tengan buen día todos en el Señor. Buen día a todos, hermanos. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar.